El monstruo que más tememos no es el demonio, es el vecino amable, el colega sonriente, el buen estudiante. Es el hombre ordinario. Lucifer era el ángel más brillante antes de su caída. El efecto Lucifer no es la historia de cómo la gente mala hace cosas malas. Es la historia, mucho más aterradora, de cómo la gente buena es seducida, presionada y transformada para hacerlas. Esta no es una historia sobre ellos, es una advertencia sobre nosotros. Para entender esta transformación, debemos abandonar la cómoda mentira de que el mal es una cualidad innata. La idea de que el mundo está dividido entre manzanas podridas y manzanas buenas es un cuento de hadas que nos contamos para poder dormir por la noche. Nos permite trazar una línea clara en la arena entre nosotros y el monstruo. La psicología oscura borra esa línea. Propone una verdad mucho más aterradora: que el mal no está en la manzana, sino en el barril. Que la maldad es, en la mayoría de los casos, una creación situacional. Es el resultado de un sistema, de un rol, de una orden. Es un hongo que crece en la oscuridad de la obediencia, el anonimato y el poder. Y para entender la arquitectura de este barril podrido, debemos viajar al sótano de la Universidad de Stanford en el verano de 1971. El psicólogo Philip Zimbardo quería hacer un simple estudio sobre la psicología de la vida en prisión. Publicó un anuncio en el periódico local. Se buscan voluntarios varones para un estudio psicológico de la vida en prisión. $15 al día. Más de 70 personas respondieron. Zimbardo y su equipo les hicieron pruebas de personalidad y seleccionaron a los 24 más normales. Eran el epítome de lo bueno. Estudiantes universitarios pacíficos, inteligentes, de clase media, sin antecedentes penales ni problemas psicológicos. Eran, en esencia, manzanas buenas, seleccionadas por su salud mental. Y entonces comenzó la construcción del barril. El sótano del Departamento de Psicología fue convertido en una prisión simulada. Zimbardo lanzó una moneda al aire. La mitad de los estudiantes fueron asignados al azar como prisioneros. La otra mitad como guardias. El domingo por la mañana, la Policía Real de Palo Alto, como parte del experimento, irrumpió en las casas de los prisioneros. Los arrestó por robo a mano armada, los fichó, les tomó las huellas dactilares y los llevó al sótano. Aquí, la transformación comenzó. La primera arma del efecto Lucifer, la desindividuación. A los prisioneros se les quitó la ropa, se les roció con un spray desinfectante y se les obligó a usar una bata tosca, sin ropa interior. Se les puso una cadena ligera en el tobillo, un recordatorio constante de su encarcelamiento. Y lo más importante, se les cubrió la cabeza con un gorro de media, simulando tener la cabeza rapada. Pero el golpe maestro de la desindividuación fue la eliminación de sus nombres. Ya no eran John o David. Eran prisionero 819 o prisionero 416. Sus identidades, su individualidad, habían sido borradas. A los guardias se les dio un uniforme diferente, pero igualmente poderoso. Trajes de color caqui, un silbato al cuello y un bastón de madera, un símbolo de poder. Pero el elemento más crucial fueron las gafas de sol de espejo. Este no era un detalle de moda, era un arma psicológica. Las gafas impedían cualquier contacto visual. Convertían al guardia en una entidad anónima e impenetrable. Era más fácil ser cruel cuando no podías ver los ojos del hombre al que estabas atormentando. Y él no podía ver los tuyos. El experimento debía durar 2 semanas. Se descontroló en cuestión de horas. En el segundo día, los prisioneros intentaron una rebelión. Se atrincheraron en sus celdas, se quitaron los gorros y arrancaron sus números. La respuesta de los guardias fue rápida, brutal y, lo más importante, creativa. No se les dijo qué hacer. Improvisaron. Vaciaron extintores de incendios sobre los prisioneros. Irrumpieron en las celdas, desnudaron a los prisioneros, les quitaron las camas y pusieron a los cabecillas en confinamiento solitario.
un armario oscuro y diminuto al que llamaron el agujero. Aquí es donde el sistema se apoderó de ellos. Los guardias, estos estudiantes pacifistas, comenzaron a disfrutar de su poder. Uno de ellos, un estudiante llamado Dave Eshelman, adoptó el personaje de John Wayne, un sádico guardia de prisión de una película. No era él, estaba interpretando un papel. Y el papel le dio permiso para ser un monstruo. Se despertaba en mitad de la noche para hacer sonar su silbato y obligar a los prisioneros a hacer flexiones, a veces con él de pie sobre sus espaldas. Creó formas de tortura psicológica. Obligó a los prisioneros a limpiar retretes con las manos desnudas. Los obligó a cantar canciones estúpidas. Los convirtió en sus juguetes. Y los prisioneros colapsaron. Aceptaron su rol de víctimas. Se volvieron serviles, deprimidos. El prisionero 8612 sufrió un colapso mental agudo en menos de 36 horas, gritando de rabia y terror. Tuvo que ser liberado. Pero la parte más oscura del efecto Lucifer no fue lo que les sucedió a los estudiantes. Fue lo que le sucedió al creador. Philip Zimbardo no estaba observando el experimento desde detrás de un cristal. Se asignó a sí mismo el papel de superintendente de la prisión. Y el rol se lo tragó. Cuando los padres de los prisioneros llamaron, preocupados, Zimbardo los trató con hostilidad. Cuando sus propios colegas cuestionaron la ética, él los vio como una amenaza a su prisión. Se había convertido en parte del sistema. Se había corrompido por su propio poder. El barril había consumido a su creador. El experimento, programado para 14 días, tuvo que ser cancelado abruptamente después de solo 6. Stanford nos enseñó una lección aterradora. No hace falta ser una persona malvada para hacer el mal. Solo se necesita un rol que te dé permiso, un uniforme que oculte tu rostro y un sistema que apruebe tu crueldad. Pero, ¿qué pasa si ni siquiera tienes un rol de poder? ¿Qué pasa si tu único papel es el de seguidor? Antes de que Zimbardo construyera su prisión en un sótano, otro psicólogo, en Yale, había explorado la raíz de la caída de Lucifer: la obediencia. Stanley Milgram estaba obsesionado por el Holocausto. Como muchos, no podía entender cómo una nación civilizada, la nación de Beethoven y Goethe, pudo participar en el genocidio industrializado, y se encontró con la respuesta más común y escalofriante de todas, la que se escuchó una y otra vez en los juicios de Nuremberg: yo solo seguía órdenes. Milgram decidió poner a prueba esa excusa. El experimento era un engaño magistral. Se reclutaba a voluntarios para un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. A cada voluntario se le asignaba el papel de maestro. En otra habitación, fuera de la vista, había un alumno, un actor atado a una silla. La tarea del maestro era leer una lista de palabras. Si el alumno cometía un error, el maestro debía administrarle una descarga eléctrica. Con cada error, el voltaje aumentaba, desde 15 voltios, ligera descarga, hasta 450 voltios, una zona marcada con las ominosas letras XXX, y peligro, descarga grave. El alumno, el actor, seguía un guión. A los 75 voltios, gruñía. A los 120, gritaba que le dolía. A los 150, exigía salir del experimento. A los 330, dejaba de responder, cayendo en un silencio ominoso. En la sala con el maestro, solo había un observador. Un científico con una bata de laboratorio, otro uniforme. A medida que los maestros, los sujetos reales, se ponían nerviosos y querían parar, el científico no los amenazaba. Simplemente desplegaba sus aguijones verbales en una escalada calculada. Primero, una simple petición: por favor, continúe. Si el sujeto dudaba, apelaba a la ciencia. El experimento requiere que continúe. Si el sujeto seguía resistiéndose, la petición se volvía una orden. Es absolutamente esencial que continúe. Y si todo lo demás fallaba, llegaba la anulación total de la voluntad. Usted no tiene otra opción. Debe continuar. El conflicto psicológico fue devastador. Los sujetos sudaban, temblaban,
Se mordían el labio. Muchos reían histéricamente, una reacción de puro estrés. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Podían oír los gritos de dolor. Y sin embargo, continuaron. Antes del experimento, Milgram encuestó a sus colegas. Predijeron que solo el 1%, la franja psicópata, llegaría hasta el final. El resultado, el 65% de las personas. 2 de cada 3 ciudadanos comunes administraron la descarga final de 450 voltios a un hombre que gritaba por su vida, solo porque un hombre con bata de laboratorio les dijo que era esencial. Milgram había descubierto el motor del genocidio. No es el odio, es la deferencia. Es la capacidad de la psique humana para difundir la responsabilidad, para entregar la propia conciencia a una figura de autoridad, convirtiéndose a sí mismo de un agente moral en un simple instrumento. Y esto nos lleva directamente a la banalidad del mal. La filósofa Hannah Arendt cubrió el juicio de Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto. Esperaba encontrar un monstruo, un sádico, un Mefistófeles. No encontró nada de eso. Lo que encontró fue un don nadie, un burócrata eficiente, un hombre mediocre cuya única habilidad notable era la organización. Eichmann no odiaba a los judíos. Eran irrelevantes para él. Estaba obsesionado con los horarios de los trenes, con las cuotas, con la eficiencia de su sistema de exterminio. Se enorgullecía de hacer bien su trabajo. Eichmann era el sujeto de Milgram que llegó hasta el final. Su pecado no fue el sadismo. Su pecado fue la obediencia. Fue la incapacidad de pensar desde la perspectiva del otro. Fue la abdicación total de la moralidad personal en favor de las reglas del sistema. Milgram y Eichmann demuestran que el peor mal del mundo no lo cometen los sádicos que se rebelan contra el sistema, sino los obedientes que sirven al sistema sin cuestionarlo. Ya tenemos 2 partes del barril. Un sistema que da roles, Stanford, y una autoridad que da órdenes, Milgram. Solo falta el tercer ingrediente, el catalizador que hace que todo explote, el grupo. Es entonces la moralidad individual es una barrera frágil. La moralidad del grupo es una fuerza imparable. Cuando los humanos actúan solos, la responsabilidad es una mochila pesada sobre sus hombros. Cuando actúan como un grupo, esa mochila desaparece, disuelta en la mentalidad de la mafia. El groupthink, o pensamiento grupal, no es solo estar de acuerdo. Es un estado psicológico donde el deseo de armonía y conformidad dentro del grupo anula la evaluación realista de las alternativas. La disidencia se vuelve imposible. La duda se vuelve traición. Y para que la mafia funcione, necesita un objetivo. Y ese objetivo debe ser deshumanizado. La deshumanización es el proceso de apagar la empatía. Es el acto de convencerse a uno mismo de que el otro, el prisionero, el judío, el enemigo, no es como tú. Es un animal, una plaga, un número, un concepto. Y una vez que la empatía está apagada, se puede cometer cualquier atrocidad. No hay ejemplo más oscuro de esto en la historia de Estados Unidos que los linchamientos en el sur. Miremos las fotografías de la época. Son el documento más aterrador del efecto Lucifer. Vemos a cientos de personas. No son monstruos con túnicas blancas en la noche. Son la ciudad entera, a plena luz del día. Son hombres buenos, padres de familia, diáconos de la iglesia, tenderos, granjeros. Están sonriendo. Se reúnen para cometer actos de tortura y asesinato inimaginables. Observan cómo un hombre es castrado, quemado vivo y desmembrado. Y luego, posan para las fotos. Posan con sus hijos pequeños, como si estuvieran en un picnic. Estas fotos se convertían en postales. Postales que se enviaban por correo con mensajes como: «Aquí estamos, en la barbacoa. ¿Cómo es esto posible?». Porque el grupo les dio permiso. La víctima había sido deshumanizada por la ideología racista del barril en el que vivían. Y el grupo, actuando como una sola entidad,
creó una nueva moralidad temporal, donde el sadismo no era un pecado, era un acto de justicia comunitaria. Nadie se sentía responsable, porque todos eran responsables. Este mecanismo no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de tecnología. Consideremos la turba digital moderna, la cancelación, el doxing. La mentalidad de la mafia ahora es global e instantánea. Un individuo anónimo, el nuevo uniforme, las nuevas gafas de espejo, encuentra un tuit antiguo. La víctima es deshumanizada, reducida a racista, fascista, transfóbica. El grupo se forma en minutos. La responsabilidad individual se disuelve. Personas que, en su vida real, son amables, decentes y buenas, se unen al linchamiento verbal. Envían amenazas de muerte. Intentan destruir la vida profesional de esa persona. Disfrutan del acto de la destrucción porque lo hacen desde la seguridad de la tribu. Se sienten virtuosos al hacerlo. Es el mismo mecanismo del linchamiento, solo que con retweets en lugar de sogas. El efecto Lucifer en acción, cada día en nuestros bolsillos. Pero ¿qué pasa cuando estos tres elementos, el sistema, la autoridad y el grupo, se unen en el mundo real, bajo la máxima presión? Los experimentos de Zimbardo y Milgram fueron criticados por ser artificiales. Pero en 2003, en la oscuridad de una prisión militar en Irak, el efecto Lucifer tuvo su graduación más espantosa. Bienvenidos a Abu Ghraib. El escenario era un barril podrido perfecto, una prisión caótica en una zona de guerra. Los guardias eran soldados de reserva de la policía militar, jóvenes, mal entrenados y sin supervisión. Los prisioneros eran el enemigo, terroristas, insurgentes, la encarnación de la deshumanización. Y la autoridad, la inteligencia militar, presionaba implícitamente a los guardias para que ablandaran a los prisioneros para los interrogatorios. Todas las piezas estaban en su lugar, y el resultado fue exactamente el que Zimbardo habría predicho. El mundo vio las fotografías. Prisioneros desnudos, encapuchados, apilados en pirámides humanas. Hombres obligados a simular actos sexuales. Y en el centro de todo, la sonrisa de la soldado Lindy England. La imagen es infame. England, una joven de 21 años de un pequeño pueblo de Virginia Occidental, sosteniendo una correa atada al cuello de un prisionero iraquí desnudo que está en cuatro patas, como un perro. Ella sonríe a la cámara y levanta el pulgar. ¿Era Lindy England una psicópata? ¿Una manzana podrida? No. Su historial la mostraba como una mujer tímida, una trabajadora de supermercado que se unió al ejército para pagar la universidad. Lindy England era el John Wayne de Stanford hecho realidad. Era una persona ordinaria a la que se le dio poder absoluto sobre seres humanos deshumanizados, en un sistema sin reglas y con la aprobación tácita de la autoridad. El barril no solo le dio permiso para ser cruel, la alentó a hacerlo. Su sonrisa no es la de una sádica, es la de alguien que posa para una foto de fraternidad. Alguien cuya brújula moral ha sido tan destrozada por el sistema que ya no sabe qué está bien o mal. El propio Philip Zimbardo fue llamado a testificar como experto en la defensa de uno de los guardias. Vio su experimento recreado con un horror absoluto. Escribió: «No fueron unas pocas manzanas podridas. El barril estaba podrido. El sistema había creado los monstruos que necesitaba. Hemos visto el efecto Lucifer en el laboratorio, en la historia y en la guerra. Es fácil, de nuevo, trazar una línea. Yo nunca estaría en Stanford. Yo no soy un soldado en una zona de guerra. Pero el barril no siempre es una prisión. A veces, el barril es una oficina. A veces, es una casa. La caída al infierno no siempre es un descenso dramático. A veces, es una serie de pequeñas concesiones, de pequeños abusos de poder. El efecto Lucifer íntimo está a nuestro alrededor. Tomemos el rol de padre. Un hombre bueno ama a su familia, pero se convierte en padre. De repente, el sistema cambia. Hay estrés, privación del sueño,
un bebé que llora y que no responde a la lógica. Se le otorga un nuevo rol, el que pone la disciplina. Y una noche, a las 3 de la mañana, después de horas de llanto, el hombre bueno se encuentra gritándole al bebé, un ser indefenso. Siente una oleada de rabia que no reconoce. Por un segundo, el padre desaparece y el guardia de la prisión emerge, frustrado por la falta de control. El sistema del estrés y el rol del poder han creado una microcaída. O consideremos el ejemplo más común, el pequeño tirano de la oficina. Un colega es tu amigo. Bromean. Almuerzan juntos. Un día, a ese colega le dan un pequeño ascenso. Se convierte en jefe de equipo. Le dan un nuevo uniforme. Quizás no literal, pero sí un nuevo título, un nuevo cubículo. Y lentamente se transforma. El sistema de la jerarquía corporativa es el barril. El sistema recompensa la eficiencia, crueldad y castiga la debilidad, amistad. El nuevo jefe empieza a hablar en jerga corporativa. Empieza a cronometrar los descansos. Empieza a asignar el trabajo sucio a los que le caen mal. No es que se haya vuelto malo, es que está interpretando el papel que cree que el sistema le exige. El rol de jefe lo ha consumido. Está actuando como un John Wayne de traje, no porque sea un sádico, sino porque el sistema le ha dado permiso, y él es demasiado débil para resistirse. Si la jaula es tan poderosa, si el sistema, la autoridad y el grupo son fuerzas tan abrumadoras, ¿estamos todos condenados a caer? ¿No hay escapatoria? Sí la hay. Pero la escapatoria no es la que pensamos. El héroe existe, pero el héroe, en la psicología del efecto Lucifer, no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más puro. El héroe no es un superhombre. El héroe es simplemente el disidente. Miremos de nuevo a los experimentos. En el estudio de Milgram, aunque el 65% obedeció hasta el final, hubo un 35% que no lo hizo. Un 35% que en algún punto, sin importar las órdenes del científico, miró la bata de laboratorio y dijo, no. Estos eran los héroes, los que, a pesar de la inmensa presión situacional, se negaron a difundir su responsabilidad. Aceptaron el incómodo conflicto social de la desobediencia para mantener su propia brújula moral. Se negaron a convertirse en un instrumento. Y el caso más claro de heroísmo como disidencia ocurrió en Stanford. El experimento no fue detenido por los guardias, ni por los prisioneros, ni siquiera por el propio Zimbardo, que estaba ciego por su propio poder. Fue detenido por una persona ajena al sistema. Christina Maslach, una psicóloga graduada y futura esposa de Zimbardo, bajó al sótano para realizar entrevistas. Lo que vio la horrorizó. No vio un experimento. Vio a un grupo de chicos atormentando a otros chicos mientras su novio tomaba notas. Esa noche se enfrentó a Zimbardo. Le dijo, «Lo que estás haciendo es terrible. Estás permitiendo que esos chicos sean crueles. Tú te has convertido en un monstruo». Ella fue la única persona que no fue seducida por el poder del rol de experimento científico. Ella fue la disidente. Su llanto y su acusación moral fueron el shock que finalmente despertó a Zimbardo de su propia autocorrupción. Vio la prisión por primera vez a través de los ojos de ella. A la mañana siguiente, canceló el experimento. El heroísmo, por lo tanto, no es un acto de fuerza, es un acto de independencia social. Es la capacidad de ser la única voz en la sala que dice, esto está mal, sabiendo que el grupo se volverá en tu contra. Es la voluntad de ser impopular, de ser el aguafiestas, de ser el disidente. Y así, llegamos al espejo de Lucifer. La línea entre el bien y el mal no es una pared fija e impermeable que separa a las buenas personas de las malas personas. Es una línea permeable. Es una línea borrosa que se redibuja constantemente, no por quienes somos, sino por la situación en la que nos encontramos. El mal no es más que la glorificación del poder, la obediencia ciega, la deshumanización del otro
y la conformidad con el grupo. El efecto Lucifer es la fórmula que convierte la decencia humana en crueldad eficiente. El heroísmo, por lo tanto, no es la fuerza ni la virtud perfecta. El heroísmo es la disidencia, es la responsabilidad personal, es la capacidad de ver el barril por lo que es y negarse a pudrirse con él. Al final, la pregunta más importante que nos deja la psicología oscura no es ¿soy una buena persona? Esa es una pregunta fácil, una pregunta que nos hacemos en la comodidad de nuestra seguridad. La pregunta real, la pregunta aterradora, es ¿qué sistema, qué uniforme, qué orden haría falta para que mi bondad se vuelva irrelevante?